Bien, vamos a ver ahora este ejercicio. Tengo una caja recargada sobre una superficie, lo que sea, puede ser una mesa o el piso, lo que sea. Y me están dando ya la masa de esta caja, que es de 10 kilogramos. ¿Sí? Me están dando la masa. Sé, como lo habíamos visto, que tengo aquí un peso, FG, y tengo la fuerza normal, que es hacia arriba, contraria al peso. Me dice, inciso A, calcula el peso. Perfecto, calculo el peso. Entonces digo que es el peso de FG es igual a masa por la aceleración. Es decir, masa por gravedad, porque dado que es aceleración en Y, lo pongo. Y por lo tanto me queda que son 10 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual me da 98 newtons. Perfecto. Ese es el peso de la caja, 98 newtons. Luego me dice, calcula la fuerza normal. Ah, perfecto. Entonces digo que la suma de fuerzas en Y, acuérdense porque estoy hablando de Y. ¿Qué pasa con X? No tengo movimiento en X, ni no estoy empujándola, no, simplemente está la caja en reposo. Entonces hago la suma de fuerzas en Y eso va a ser igual a la fuerza normal menos el peso, la fuerza de gravedad o el peso. Y como está en reposo, lo igualo a 0. Perfecto, es igual a 0. Muy bien. Entonces, la fuerza normal va hacia arriba, el peso va hacia abajo y ahí lo tengo y es igual a 0 dado que está en reposo, no se está moviendo la caja. Bien, esta fuerza normal la despejo y paso el peso del otro lado. Y como yo ya sé cuánto es el peso, que son 98 newtons, digo por lo tanto que la fuerza normal es igual a 98 newtons, porque es lo mismo que el peso, solamente que va en sentido contrario. La fuerza que ejerce la fuerza normal es una fuerza de contacto, va contraria al peso. ¿De acuerdo? Entonces digo que la fuerza normal también vale 98 newtons, solo que recuerden en sentido contrario al peso en este caso. Bien, inciso C. Si se aplican 40 newtons hacia abajo, o sea, ahora lo que voy a hacer es, voy a presionar yo la caja, no me dicen cómo, seguramente la presiono, le voy a poner fuerza a la persona, estoy empujando la caja hacia abajo, la empujo, y digo que son 40 newtons, porque aquí me lo dice hacia abajo. Me pide entonces que calcule la fuerza normal ahora, ¿sí? La nueva fuerza normal. Bien, primera, vuelvo a hacer la suma de fuerzas en Y digo que ahora tengo una fuerza normal que va hacia arriba y dos fuerzas hacia abajo. Una es el peso y otra es la fuerza de la persona. Y como está en equilibrio, es decir, estático, no se mueve, es 0. De manera entonces que ahora despejo la nueva fuerza normal y me queda que es el peso con más la fuerza de la persona. Dirán, ¿por qué le puso mg, profe, y no le puso fg? Es lo mismo, esta mg es la misma que la fuerza de gravedad. Aquí ya lo saqué de hecho. En algunos libros lo van a ver así, en otros lo van a ver así. Bien, simplemente sustituyo y digo que es la fuerza normal va a ser igual a la fuerza de la persona, que son 40 newtons más 98 newtons, lo cual me da 138 newtons. 138 newtons y este sería mi inciso C. Bien, una cuestión aquí, ¿qué pasa con el peso? Pues el peso es el mismo, o sea, no cambió, el peso de la caja es el mismo. Lo que pasa es que le incrementé una fuerza de la persona, pero hay que saber diferenciar, porque alguien diría, ¿aumentó el peso? No, el peso es el mismo, lo que pasa es que se le aumentó una fuerza extra que es la de la persona. Por lo tanto, la fuerza normal aumentó, ¿de acuerdo? Pero el peso es el mismo. Bien, seguimos. Luego me dice, inciso D, si se aplican 40 newtons, pero ahora hacia arriba. Entonces ahora lo voy a tener en sentido contrario, es decir, lo voy a jalar, hagan de cuenta que estoy jalando la caja. Y la voy a jalar 40 newtons. Bien, hago el cálculo y digo, bueno, aquí tengo la suma de fuerzas en Y,
Va a ser lo mismo, nada más que ahora es la fuerza normal más la fuerza de la persona, porque ambas van hacia arriba, miren. Ambas van hacia arriba. Y la única que ahora es hacia abajo es el peso. Y sigue estático. Sigue estático. Bien. Despejo la fuerza normal y me queda que es igual al peso menos la fuerza de la persona. O sea, 98 newtons menos 40 newtons. ¿Sí? Lo cual me da 58 newtons. 58 newtons. 58 newtons. Este sería mi inciso D. Inciso D. Esa es la fuerza normal. Perfecto. Ahora, voy con el inciso E y fíjense con el inciso E qué va a pasar. Fíjense en el inciso E. Este es el inciso A, el B, el C y el D. Ahora hago el inciso E. En el inciso E, digo que es una suma de fuerzas en Y, es la fuerza normal hacia arriba, más la fuerza de la persona hacia arriba, menos el peso, y eso es igual a 0. Despejo nuevamente, y me queda que es el peso, menos la fuerza de la persona, es decir, 98 newtons, menos 100 newtons, porque ahora son 100 newtons, en el inciso E, y me queda que es la fuerza normal es igual a menos 2 newtons. Este sería el inciso E. Pero no puedo tener fuerzas normales negativas, porque la fuerza normal negativa significa que la fuerza normal va hacia abajo, y no puede ser hacia abajo. Es una fuerza de contacto, es decir, siempre a partir del contacto va en perpendicular a la superficie. De manera entonces que no puede ir al revés. Es decir, esta fuerza normal no puede ir hacia abajo, a menos que la caja estuviera pegada en el techo y yo la jalo. Entonces ahí sí, la fuerza normal sería hacia abajo, pero fuera de ahí no encuentro una razón. Por lo tanto, yo digo aquí que por lo tanto que no es posible esto, de manera que la caja se mueve. Eso es mi conclusión. La caja ya se movió, ya se despegó del suelo. Por lo tanto, no hay fuerza normal. Entonces, esto no es posible, no hay fuerzas normales negativas. De manera entonces que la caja se está moviendo. Se despegó del suelo. Entonces, esa caja ya no desaparece la fuerza normal. Hay fuerza normal hasta que, fíjense, por ejemplo en este, 58. Luego va aumentando la fuerza de la persona. Aquí, lo voy a poner de esta manera. Aquí va aumentando la fuerza de la persona. Va aumentando a 40, 50, 60, 80, 90, 94, 95, 96, 97, 98. Cuando la fuerza de la persona es igual al peso, ¿sí? En ese momento la caja se va a empezar a mover. La levanto. Al levantarla desaparece la fuerza normal y entonces existe una aceleración. Entonces va a haber fuerza normal hasta que la fuerza de la persona iguale a la fuerza al peso. Una vez que la sobrepasa la fuerza de la persona, es decir, que levanta con más fuerza que el peso, levanta esa caja y ya no hay fuerza normal, pero sí hay aceleración. Entonces, lo que puedo hacer es calcular la aceleración. Vamos a calcularla. Digo entonces que la suma de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Ya no es igual a 0 como acá arriba. Ya ahora es la masa por la aceleración, porque ya se está moviendo. De manera entonces que tengo fuerzas en Y. Tengo la fuerza de la persona menos el peso. Es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya sé cuánto vale la fuerza de la persona? Sí, vale 100. Bueno, aquí le había puesto 40, pero no son 40, ya son 100. Para este inciso, son 100 newtons. 100 newtons menos 98 newtons entre la masa. Y eso va a ser igual a la aceleración. Es decir, 2 newtons entre 10 kilogramos. De manera que me da 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería la aceleración para el inciso E.
Esa sería la aceleración para el inciso E. ¿Vale? Bueno, con esto, bueno, concluyo esta partecita de la tercera ley de Newton y lo que es fuerzas en Y, que sería el peso y que sería la masa, perdón, la fuerza normal. ¿Qué concluyo de esto rápido? Concluyo, primero, que el peso nunca cambia. El peso de esa caja sigue siendo, así le aplique fuerzas o no, ese es el mismo peso. Una. Dos, depende de la fuerza de la persona. Si yo empujo hacia abajo, permanece en estática, y mientras permanezca en estático, la fuerza normal va a existir y va hacia arriba. Ahora, bueno, no hacia arriba exactamente, va perpendicular a la superficie, ¿de acuerdo? Ahora, conforme voy, por ejemplo, si yo empujo o aplico fuerza hacia abajo, la fuerza normal se incrementa, porque cuando la caja está en reposo, vale lo mismo que el peso, ¿sí? Pero cuando yo empujo, la fuerza normal aumenta. El peso no, pero la fuerza normal sí. Cuando yo jalo, la fuerza normal disminuye, ¿sí? Hasta que llega un punto, aquí, llega un punto en el que va a despegarse. ¿Cuándo se despega? Cuando la fuerza normal, cuando la fuerza de la persona iguala al peso hacia arriba, lo iguala. En ese momento, la suma de fuerzas da cero y desaparece la fuerza normal porque ya no hay contacto. Como ya no hay contacto, y aquí lo comprobé al darme negativa, no me puede dar fuerza normal negativa. Entonces cambio y ya digo que la suma de fuerzas ya no es cero, sino la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. De manera que sustituyendo despejo y calculo la aceleración. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir con otro tema. Vamos a ver este otro ejemplo, a ver si queda un poquito mejor comprendido lo que es estas fuerzas. Tengo una persona que va dentro de un elevador, ¿sí? Y este elevador está descendiendo. Y desciende con una aceleración de 0.2 g. Es decir, cada segundo que pasa va incrementando la velocidad de ese elevador, ¿sí? Porque tengo una aceleración. O sea, a un segundo, es un ejemplo, a un segundo trae una velocidad, al siguiente segundo trae una velocidad más grande y al que sigue más grande. Es decir, va acelerando despacito, pero va acelerando, no tan rápido, ¿sí? ¿Qué tanto va acelerando? 0.2 de g. ¿Sí? O sea, una quinta parte de g, nada más. Bien. Ojo, si este elevador se le cortara el cable, hagan de cuenta que aquí le corto el cable, este elevador ya no desciende a 0.2 de g, ya desciende a g. Es decir, empieza con una aceleración tremenda y empieza a incrementar su velocidad tremendo, pero no está así. Está acelerando, pero está acelerando despacio, o sea, no tan rápido, 0.2 de g, ¿de acuerdo? Me dice, calcula, ¿cuánto marca la báscula? O sea, la persona va dentro de la báscula, ¿sí? Y vamos a hacer los siguientes cálculos. Calculamos entonces primero el peso, ¿sale? Vamos a calcular el peso. Dice que Fg es igual a m por g, ¿sale? Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer ahorita enseguida, fíjense, lo que voy a hacer es, voy a hacer mi suma de fuerzas. Mi suma de fuerzas en Y va a ser igual a. Y esta no está estática, sino que se está moviendo. Por lo tanto es masa por la aceleración. Porque no está estática, no puedo igualarla a cero. O sea, que yo dijera, suma de fuerzas en Y es igual a cero. No, porque este no está estático, se está moviendo. Entonces, no puedo igualarla a cero. Simplemente digo que es masa por aceleración. Bien, el peso entonces, por lo tanto, ahora el peso, ¿sí? El peso lo voy a tomar, normalmente, cuando está estático, el peso lo tomo negativo y la fuerza normal positiva, ¿sí? Pero ahora va a ser al revés. Ahora, la fuerza normal la voy a tomar negativa y el peso lo voy a tomar positivo. ¿Sí? Al revés. ¿Por qué? Porque no está estático y en segunda está acelerando hacia abajo. Hay que tener nada más esa consideración. De manera entonces que cuando yo despejo la fuerza normal,
me queda el mg menos la masa por la aceleración. Tengo masa, simplemente la despejo, es gravedad menos la aceleración es igual a la fuerza normal. Sustituyo, es gravedad menos 0.2 de la gravedad, 0.2 de la gravedad es igual a la fuerza normal. Es decir, 0.8 de la gravedad es la fuerza normal. Ya cuando sustituyo, ¿sí? Ya cuando sustituyo esta, es 0.8 por, lo voy a poner, ya lo voy a poner, son 65 kilogramos por 0.8 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual me da una fuerza normal de 509.6 newtons. Listo. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cuánto era el peso? Fíjense lo que va a suceder. El peso lo saco y digo que es, la masa son 65 kilogramos por los 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual me da 637 newtons, 637 newtons. Ese es el peso. ¿Qué sucedió? A ver, ¿la persona está estática en la báscula? Sí. ¿No se supone que si no actúa ninguna fuerza deben de ser iguales? Sí y no. Sí, en el sentido de que el peso son 637, ese es su peso real de la persona. Lo que pasa es que está arriba de un elevador que va acelerando más despacio que la gravedad. De manera entonces que la báscula en sí me va a marcar este peso, no este. Este es el real, pero la báscula me va a marcar este. Por lo tanto, digo aquí, dice, ¿cuánto marca la báscula? 509.6 newtons. Esa es la respuesta. Este es el inciso A. Entonces, la respuesta es, la báscula, estando arriba esa persona de la báscula y bajando en ese elevador, dice, ¡ay, mira! Peso menos. No, lo que pasa es que vas acelerando hacia abajo más lento que la gravedad. Y la báscula marca un peso que no es el tuyo, no es. Ya cuando llegues, por ejemplo en este caso, si se estabiliza, es decir, si ya no va acelerando, sino ya va bajando igual, ya a la misma velocidad deja de acelerar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Entonces ahora sí, fíjense, ahora sí, la suma de fuerzas en Y es igual a 0, porque ya no hay aceleración. El elevador sigue bajando, pero ya no aceleró. De manera entonces que, ahora sí digo, que la fuerza del peso menos la fuerza normal es igual a 0. Se equilibran las fuerzas y la fuerza normal es igual al peso, bueno, lo paso así, y de manera que la fuerza normal es igual a 637 newtons. O sea, la báscula ahora sí va a marcar el peso. ¿Por qué? Porque ya no va acelerando hacia abajo el elevador. Vamos a seguirle.